una plataforma tecnológica que ayuda a los establecimientos a estar en todos los canales posibles. ¿Y por qué les ayudamos a estar en todos los canales? Pues porque cuando empezamos a desarrollar en el 2000 nuestra herramienta, nos dimos cuenta que mientras que la ocupación media de un establecimiento era de un 30%, había ciertos establecimientos cuya ocupación superaba el 50%. Y en esos establecimientos que superaban el 50%, cuando los llamamos, pues nos dijeron, vimos un poco el perfil que tenían y todos cumplían un requisito semejante, y es que trabajaban con canales de comercialización. Era gente que tenía experiencia en el turismo, que había montado su casa rural y que cuando sabía que iba a montar su casa rural, pues el que trabajaba con una agencia, pues ofrecía su casa a las distintas agencias, el que había trabajado como mayorista hacía lo mismo, y el que había trabajado en un hotel aplicaba los mismos sistemas. Como tenemos la disponibilidad, como lo facilitamos un sistema que permite tener la disponibilidad de vuestro alojamiento en tiempo real en Internet, como ese sistema lo tenéis en vuestra página web, lo tenéis en la página web de vuestra asociación, lo tenéis en la página web, supongo que de vuestra comunidad, etcétera, resulta que no tenéis que tener ninguna preocupación. Cuando un turista llega, os hace la reserva y automáticamente bloquea la plaza. Entonces os permite pues, estar en todos los canales que queráis, que realmente es lo cómodo que tiene la plataforma nuestra, que trabajéis con vuestra herramienta y os permite estar en todo el mundo. Y además nos encargamos de hablar con los operadores para que se conecten al sistema, de hablar con las plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera, facilitándoles a ellos el acceso. Voy a dar algunos datos rápidos, como ya me han metido prisa, pues iré bastante acelerado. La presentación tiene dos partes, una en la que hablamos un poco de los datos de Rural G y otra en la que hablamos del tema de la comercialización de destinos. A mí me hace mucha gracia. Nosotros venimos del mundo de la informática y la verdad es que hemos aprendido mucho de turismo, entonces me hace mucha gracia cuando vemos a los propietarios que están todo el rato a la administración diciéndole, ay, ¿por qué no me haces una campaña de promoción? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allí? Y llega la administración, hace el esfuerzo ese, pero luego llega el turista y no puede reservar nada. O sea, no sé, les cuento el caso, yo muchas veces cuando veo campaña de promoción en Rusia, digo, ¿quién ha puesto su página web en ruso? No sé, yo creo que no hay nadie. O sea, hay cosas que hay que tener un poco coherentes. Empiezo. Nosotros actualmente tenemos 4.347 alojamientos en la península que utilizan el sistema, de los cuales pues, tenemos 70.000 de 60.000 plazas. Las reservas en el 2008 fueron 15.195. Es un poquito superior al año pasado. La verdad es que la crisis se nota bastante. Hemos duplicado el número de visitas, hemos pasado de 12 millones a cerca de 25 millones de visitas, y sin embargo las reservas pues, habrán superado unas 500. Y el importe de las reservas, hablo de reservas online, son 5.320.000 euros. Nosotros estimamos que de cada reserva online se hace un mínimo de 15 reservas offline. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es una problemática grande, que bueno, ya veréis que el compañero de TASETUR os plantea las soluciones que están realizando, que es el tema de las legislaciones. Tenemos 17 legislaciones en este país, con lo cual el turismo rural es un cachondeo a la hora de comercializarlo. O sea, el turista no sabe si tiene que llevar sábanas, si no la tiene que llevar, si me entra tal servicio, si me entra tal. Es muy difícil que queramos vender un producto y comercializarlo cuando no sabemos básicamente cómo poder. El turista no se puede hacer una imagen. Lo mismo que un hotel. Uno cuando reserva un hotel de 4 estrellas, que ya tiene una idea de dónde va, o si es un hotel de 3 estrellas, en una casa rural uno no sabe lo que es. Y te encuentras cosas como en Castilla y León, unas posadas eran los